Reportero de Telemundo llega a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para cuestionarlo y esto se puso muy interesante. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 9 de septiembre del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente jueves. AMLO le responde al reportero de la cadena de televisión de Estados Unidos, Telemundo, sobre el tema de migración. Pues el presidente desmiente al reportero y ahí no quedó todo, pues también habló de otras cosas muy importantes como la corrupción. Y bueno amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Gracias, señor presidente. Aldo Mesa de Noticias Telemundo. En temas de migración, el martes hablaba usted y decía que había que tener cuidado y cuidar a los migrantes. Y el propio canciller presentaba unas láminas en donde informaba que se había rescatado a 750 migrantes tan solo en 3 hechos. Y ayer el Instituto Nacional de Migración informaba el rescate de otros 648 migrantes en Nuevo León. Casi 1,400 migrantes secuestrados y rescatados, según se informó esta semana. Mi pregunta es entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de México no solamente para prevenir este tipo de secuestro y de inseguridad contra los migrantes, que es de miles, por lo menos en esta semana 1,400, pero sobre todo para combatir a los grupos de la delincuencia cuando se tienen detectados por parte de la propia Fiscalía de México a grupos de cárteles del narcotráfico? Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, pero hay una realidad, un hecho inocultable. Hay más presencia de el crimen organizado en el Bajío, en el norte del país, que en el sureste. No es lo mismo Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Chihuahua. Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur-sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país, que atraviesen todo el país sin ninguna protección, es muy riesgoso. Esto que estás señalando es cierto. Se están encontrando grupos que están en poder de la delincuencia y no debemos de olvidar lo que sucedía. Habían asesinatos, fusilamientos, masacres de migrantes. No queremos eso. Claro, lo más importante de todo, y eso se está tratando hoy en Washington, es que Estados Unidos debe tomar la decisión de apoyar a los países pobres, a los países centroamericanos y atender las causas que originan
el fenómeno migratorio, que la migración sea opcional, no forzada, que no sea por la falta de empleos, por hambre, por necesidad, por inseguridad, que la gente tenga posibilidad de trabajar y de ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Eso es lo que van hoy a volver a plantear al gobierno de Estados Unidos, que de inmediato se trabaje en Centroamérica, porque no ha habido nada en años. Algunas cosas a través de agencias y de la llamada sociedad civil, pero no le llega el apoyo a la gente. Les estamos proponiendo que, de acuerdo a la experiencia exitosa que tenemos en Chiapas del programa Sembrando Vida, que se aplique en Guatemala, que se aplique de inmediato en Honduras, en El Salvador, lo mismo en Jóvenes Construyendo el Futuro, que de inmediato, y que en 6 meses tengamos ya resultados, que tengamos 300, 400 mil centroamericanos ya trabajando en sus pueblos, garantizándoles el empleo y garantizándoles además que van a tener oportunidad de una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos a trabajar, porque se necesita la fuerza de trabajo en Estados Unidos. No hay trabajadores en Estados Unidos, en Canadá. Y por el otro lado tenemos un flujo migratorio desordenado, riesgoso. Es bastante hipócrita, pues. Y eso tiene que ver también con la política, o con todo respeto, con la politiquería, con la cuestión partidista, con la cuestión propagandística, porque se acusan unos y otros. Yo hago un llamado a que no se politice este asunto y que se busque una solución de fondo, estructural, porque es muy fácil para un político estar nada más declarando en un sentido o en otro, y nadie quiere hacer nada porque tiene que tomar en cuenta el efecto político o el costo político que va a tener una decisión. Afortunadamente el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria. La reunión de hoy es muy importante para que iniciemos una etapa nueva, porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a emigrar. No ha habido en años nada. Todo es contener. Todo es coercitivo, y no es así como se van a resolver los problemas sociales. Ahora hay esta circunstancia muy favorable. Con todo respeto, le estoy planteando al presidente Biden en la carta que de dónde va a salir la fuerza de trabajo para realizar su importante plan de fortalecimiento de
la infraestructura en Estados Unidos. ¿De dónde van a salir los trabajadores de la construcción? Porque no es nada más dinero, se requiere el trabajo para producir. Es igual de importante la fuerza de trabajo que el capital o la empresa. ¿Qué se hace sin los trabajadores? Entonces, por eso sí consideramos que debe de haber un cambio y estamos confiados porque es muy buena la relación y se ha estado trabajando en ese sentido para iniciar una política nueva. En una segunda pregunta, presidente. Decenas de testimonios de migrantes, principalmente de Centroamérica, hablan de abusos policíacos, de abusos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, e incluso hablan de que estos mismos funcionarios públicos son los que negocian y entregan a los migrantes con los grupos de la delincuencia organizada. Si este gobierno tiene como eje rector el combate a la corrupción, ¿cómo hacer para que estos elementos, sean de fuerzas policiales o del Instituto Nacional de Migración, no incurran en este tipo de circunstancias? Y aprovecharía también preguntarle al secretario de la Defensa, se ha denunciado por parte también de los migrantes que algunos militares, o por lo menos personas vestidas con el uniforme militar, son los que los entregan y los que los extorsionan. ¿Se tiene alguna denuncia de algún personal militar relacionado en estos delitos? Yo te contesto las dos cosas. No tenemos información sobre eso. Hay ahora toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios, pero no es la regla, pueden haber excepciones, como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos que fueron maltratados, injustamente maltratados, por 2 trabajadores de migración, nada más. En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. No hay una sola denuncia de que militares, esto quiero que quede completamente claro para no mentir, ni una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia. Eso no existe. Eso posiblemente se daba antes. Ahora hay una separación. Esto es parte del cambio. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad. Ya hay una frontera. No hay contubernio, no hay asociación delictuosa. Lo que hemos visto es que sí, delincuentes detienen a migrantes, policías estatales, un caso, además, para no generalizar, en Tamaulipas, con unos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y quemados por la policía de Tamaulipas, de un municipio fronterizo, Camargo, pero no hay más que eso. Y vamos a seguir defendiendo, protegiendo, ayudando a los migrantes. Gracias. Sandra Aguilera.
Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, usted ha señalado e incluso puesto en evidencia en estas conferencias diversos actos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial Federal. Le estoy dando seguimiento a una investigación en curso sobre unos magistrados federales en Morelia, Michoacán, Omar Liévano, Gilberto Guzmán y Froilán Muñoz Alvarado, quienes concedieron un amparo a un secuestrador. Dicho secuestrador es Óscar Aníbal Álvarez. Este amparo se lo dieron porque es hijastro de uno de ellos, de uno de los magistrados. La madre es Esmeralda Ruiz, la pareja sentimental de Gilberto Guzmán. Además, tienen trabajando ahí dentro del Poder Judicial, en los tribunales, a los familiares del mismo secuestrador. Entonces hicieron una red y estos magistrados y estas personas que están trabajando están en los diversos juzgados, tanto en la Ciudad de México ahora como en Michoacán. Sabemos, porque usted lo ha reconocido, que el ministro Saldívar ha sido un gran combatiente del nepotismo y la corrupción. Mi pregunta es, ¿considera usted que logrará en su periodo imponer una sanción ejemplar a dichos servidores y poder completar la transformación de ese poder? Gracias. Yo pienso que sí, se está avanzando en el Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con la judicatura, el Consejo de la Judicatura, que es como el Poder Judicial al interior del Poder Judicial. Son los encargados de revisar el comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, de todos los trabajadores, este Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos tienen que revisar todos estos asuntos, castigar a jueces, a magistrados, a ministros que actúen de manera deshonesta. Esa es su función y sí se está avanzando, no como uno quisiera, pero hay que tomar en cuenta que es mucho el rezago, el atraso, cómo se dejó que se arraigaran estos vicios de corrupción, de nepotismo, de influyentismo. El Poder Judicial debe de limpiarse, como el Poder Ejecutivo, como lo estamos haciendo y todavía no terminamos. Todos los poderes hay que limpiar de arriba para abajo, cómo se limpian, cómo se barren las escaleras. Eso hay que seguirlo haciendo y tener confianza en el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial, de que sin injerencia del Poder Ejecutivo como era antes, este mismo poder se va a renovar y ayuda mucho el hecho de que sea presidente de la Suprema Corte una persona íntegra como el ministro Saldívar. Entonces, sí se tiene que ir avanzando en la renovación y ayuda mucho también el que se denuncie, porque antes no se denunciaba. Si se le preguntaba a la gente ¿cuántos ministros tiene la Suprema Corte de Justicia? Pues no se sabía, pero se sabía menos
si se les preguntaba, dame 2 nombres de esos 11 ministros. 1, se sabía menos si se le preguntaba, dame el nombre de 3 magistrados. Y mucho menos, dame el nombre de 5 jueces. Era un poder ajeno completamente. Parecía como el castillo de la pureza. Ahí no pasaba nada, nunca se castigaba a un juez, nunca se castigaba a un magistrado, nunca se castigaba a un ministro, nunca. Empieza a saberse de que existe la judicatura y que tiene esa función hace relativamente poco. Por eso es el tiempo de que empiecen a actuar y limpiar. Y nosotros tenemos que estar atentos y denunciar a los malos servidores públicos. Nada más que también procurar hacerlo con pruebas, sin el ánimo de juzgarlos, sin elementos, que no haya juicios sumarios, que no haya linchamientos públicos, linchamientos mediáticos, sin dejar de denunciar, pero cuidar nuestros comportamientos, autolimitarnos cuando se trata de mencionar, señalar, denunciar a personas. No debe de haber censura, pero sí tener cuidado y no dar como hecho de que lo que ya nosotros aquí afirmamos es verdad absoluta, es una sentencia. No, todo es relativo y todos tienen derecho a la réplica y a la defensa en igualdad de condiciones. Pero sí ayuda mucho el que no se tapen las cosas, que haya transparencia, que la vida pública sea cada vez más pública. Gracias, presidente. Por otro lado, hay muchas quejas de la CRE, ya que tienen detenidos cientos de permisos y quisieran saber si es por burocracia o si hay otra razón de que ya no estén dando los permisos. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, quien derivado de la reforma energética de Peña Nieto otorgó contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para empresas derivadas para la explotación del petróleo llamadas rondas o bloques petroleros. En estos bloques petroleros, en los contratos, existe una cláusula que obliga a estas empresas a intervenir en actividades de capacitación y transferencia de tecnología para beneficiar a estudiantes,
trabajadores e instituciones de educación superior nacional. Quisiéramos saber si nos puede dar un informe de las cantidades invertidas por las empresas como Repsol, Petronas, Shell, etcétera, que hayan invertido en esto que se les solicita de la capacitación. Vamos a pedirle un informe a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Lo que puedo comentar es que todos esos contratos que se entregaron pues no han dado buenos resultados. Se entregaron como 110 contratos a empresas para extraer petróleo. Se les entregaron bloques en tierra y en mar, concesiones para que en esos bloques, en esos territorios, ellos pudieran perforar y sacar petróleo y pagar una comisión al Estado, las llamadas asociaciones públicas, privadas, de utilidad compartida. Bueno, para eso fue la llamada reforma energética. Entregaron esos contratos, engañaron de que iba a llegar mucha inversión extranjera, a raudales iba a llegar dinero, la dolariza, decían, ahí viene la dolariza. Pues no llegó nada. Y de esos 110 contratos son muy pocos los que están activados. La mayoría no tienen ningún trabajo, no hay ninguna inversión. Ya en términos legales hasta se podrían cancelar. No lo hacemos porque harían un alboroto y es innecesario, porque nosotros estamos resolviendo el problema de la producción, rescatando a Pemex. Si les recuerdo sobre lo que iban a producir con estos contratos, para estas fechas estaríamos pues produciendo como 3 millones de barriles diarios. Eso dijeron, está en los considerandos de la ley que se reformó o que reformó varios artículos de la Constitución, que íbamos a estar produciendo muchísimo. Pues nada, debemos estar produciendo de esos contratos después de 5, de 6 años, cuando mucho 40,000 barriles diarios, del 1.750.000 que se producen, 40,000 con los contratos de la llamada reforma energética. ¿Saben qué hicieron con algunos? Pues obtuvieron los contratos porque tenían agarraderas, tenían influencia en las llamadas rondas y vendieron los contratos. Pura especulación. Pero son muy pocas las empresas que están produciendo. Entonces, tu pregunta
si están cumpliendo con el darle trabajo a jóvenes o formarlos, pues te adelantaría de que no lo están haciendo porque no están cumpliendo en general con los compromisos que adquirieron cuando se les entregaron los contratos. De todas maneras, vamos a pedirle el informe a la secretaria de Energía. Gracias, presidente. Ya por último, tenemos una denuncia en contra de Miguel Ángel Espíndola Bustillos, que es actualmente el titular de la Notaría 120. Esto por violencia física, sustracción de sus hijos, golpes a su hija, a sus hijos y a su esposa. Lo encontraron en flagrancia, fue detenido, pero él compró su libertad. Volvemos a lo mismo del caso de los jueces. Y dijeron que fue sin dolo, que por eso los había golpeado, pero que fue sin dolo. Los jueces familiares de Naucalpan han sido intimidados también por dicho notario y no resuelven conforme a derecho porque los tiene amenazados o les da dinero. Los nombres de ellos los tenemos para posteriormente dárselos. Y bueno, los canalizaron al DIF de Naucalpan y ahí se formó un expediente del peritaje donde se diagnostica el señor con rasgos psicopáticos, esquizofrenia, negación fálica y entre otros. La madre o la esposa teme por su vida y por la vida de sus hijos porque ya han entrado a su casa comandos para violentarla y asustarla para que quite todo este tipo de cosas y bueno, él está respaldado por las autoridades porque les da dinero o los está amenazando y bueno, pide su apoyo para que este tema se pueda resolver conforme a derecho, presidente. Sí. Muchísimas gracias. Aquí está Leticia Ramírez, le das la información para apoyar. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, impactantes revelaciones que hizo Sandy Aguilera y dice el presidente que se debe de limpiar el poder judicial, se debe de limpiar todos los poderes. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.